ADN, cromatina y cromosomas son conceptos que están muy relacionados porque los tres hacen referencia a de qué manera justamente el ADN, que es el material genético, se organiza dentro del núcleo de la célula eucariota y de qué manera se va a disponer a la hora de que esa célula atraviese un proceso de reproducción que puede ser mitosis o meiosis dependiendo del tipo de célula que estemos considerando. Lo importante es saber que, independientemente de qué estemos hablando, si es ADN, cromatina o cromosoma, vamos a estar viendo cómo progresa la organización del material genético según la etapa de la célula que estemos analizando. Bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es diferenciar claramente estos tres conceptos porque si bien estamos hablando de la asociación del ADN y de las histonas, dependiendo de justamente qué momento de la etapa celular estemos analizando, vamos a hablar de una cosa o de otra. Ya sabemos que ADN es la molécula portadora de la información genética, ¿sí? La que está formada por los nucleótidos que a su vez se componen del grupo fosfato, el azúcar desoxirribosa y las bases nitrogenadas. Cuando ese ADN se asocia con un grupo específico de proteínas que están dentro del núcleo y que reciben el nombre de histonas, hablamos de cromatina. Sabemos también que, dependiendo del tipo celular, esa cromatina puede estar más o menos condensada, entonces vamos a estar hablando de heterocromatina o de eucromatina. Y finalmente, el concepto que incorporamos es el de cromosoma, que es la estructura, ¿sí? Es la forma que adquiere esa cromatina en su máximo punto de condensación, que es una forma específica del momento en el cual la célula está atravesando un proceso de división celular. El único momento donde vamos a hablar de cromosomas, donde los vamos a ver, vamos a identificar esa estructura, es cuando está la célula atravesando mitosis o meiosis. Bien, entonces, si hablamos de que el ADN se asocia con estas proteínas histonas, vamos a encontrar que de esa asociación se forma la cromatina. Esas proteínas histonas se conocen y sabemos cuáles son las que se asocian con el ADN y forman esta estructura que está acá, que es lo que conocemos como nucleosoma, donde si miramos y nos referimos por los colores, vemos que hay cuatro familias, cuatro tipos de histonas, la H2A, las H2B, la H3 y la H4, donde por cada nucleosoma tenemos dos de cada una y forman una especie de estructura de cubo que es enrollada por dos vueltas del ADN. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es la función que puede llegar a tener esto? Si ustedes piensan en el ADN como molécula longitudinal, pensemos en el caso de los seres humanos, si lo tuviéramos que disponer de forma longitudinal a las 46 moléculas de ADN que poseemos en nuestras células, ocuparía una longitud de más de 2 metros. Entonces, esto sirve para compactar el ADN y reducir el tamaño que ocupa, ¿sí? El espacio que ocupa esa molécula. Entonces, de esta manera, la cromatina, la asociación entre el ADN y las proteínas, disminuye el volumen, el espacio del núcleo celular que ocupa el ADN. Ahora, esos nucleosomas, que son la unidad fundamental de la cromatina, son justamente una forma de disminuir el volumen, el espacio que ocupa el ADN. Pero si agregamos un nuevo grupo de histonas, una nueva familia, la H1, que es la que encontramos acá, podemos hacer que el espacio que ocupa ese ADN sea todavía menor. Si miramos la imagen que está acá arriba, fíjense, esto que tenemos acá sería un nucleosoma, serían las 8 histonas con las dos vueltas de ADN. Pero si agregamos esta pequeña unidad que es la histona H1, podemos aumentar el grado de compactación y fíjense cómo acá están más espaciados estos nucleosomas y cómo en esta otra parte lo tenemos todavía mucho más juntitos. Entonces la idea es que al agregar un nuevo tipo de histona aumentamos el grado de compactación, el grado de condensación de esa cromatina. Y esto va a ser fundamental para poder formar los cromosomas, porque fíjense que si tenemos una molécula de ADN muy larga,
con una longitud muy extensa, es difícil de manipular y para que la célula se divida con éxito necesitamos dividir exitosamente el material genético. Entonces, si miramos esta imagen de derecha a izquierda, podemos ver cómo acá tenemos a la molécula de ADN que se va asociando con las histonas para formar los nucleosomas. Cada una de estas pelotitas sería el nucleosoma y a su vez esos nucleosomas adquieren una proteína extra, una histona extra que es la H1 y aumentan su grado de compactación hasta que finalmente está la compactación, fíjense cómo aumenta progresivamente, que obtenemos la estructura que conocemos como cromosoma. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo es que pasamos de esta estructura de cromatina a esta estructura de cromosoma? Únicamente si la célula va a atravesar un proceso de división celular, que si lo pensamos en relación con el ciclo celular, eso sucede en la fase M. Recordemos que la fase M hacía referencia a mitosis o a meiosis. Entonces, si lo analizamos desde la perspectiva del ciclo celular, la célula en la fase S duplica el material genético, duplica las moléculas de ADN, realiza un control de esa duplicación durante la G2 y en la fase M compacta todo ese ADN para que sea fácil su organización y es ahí cuando observamos la estructura de cromosomas. Entonces, como habíamos dicho, a los cromosomas solamente los podemos ver, solamente los podemos apreciar durante el proceso de división celular. De hecho, vamos a ver posteriormente cuando veamos las etapas de la división celular que el momento donde podemos distinguir con mayor precisión donde está más compactado el ADN formando los cromosomas es durante la fase que se conoce como metafase. Y algo que tenemos que tener en cuenta que es muy importante es que cada cromosoma está integrado por dos moléculas de ADN. ¿Por qué? Recordemos que en la fase S del ciclo celular el ADN se duplicó porque justamente cuando se produzca la división celular, cada célula hija tiene que tener una copia de ese ADN. Entonces, esta forma clásica de cruz que nosotros vemos cuando pensamos en los cromosomas, en realidad es la molécula de ADN que se duplicó, por ende estamos hablando de dos moléculas de ADN que están asociadas en una misma estructura mediante proteínas que las mantienen unidas, pero que son dos moléculas de ADN independientes. Eso hay que tenerlo siempre presente porque a veces puede generarse la idea de que esto es una única molécula de ADN y si nos quedamos con ese concepto, muy probablemente después nos cueste entender cómo es que la célula realiza la división del material genético en cada división celular. Bien, entonces, habiendo considerado eso, podemos ver acá, esto es una microfotografía del cromosoma, y acá tenemos una representación más simplificada para poder analizar cuáles son los componentes, cuáles son las partes de los cromosomas. Si miramos acá, vamos a encontrar 5 elementos básicos que tienen todos los cromosomas: las cromátides, los brazos, el centrómero, el cinetocoro y los telómeros. Vamos a ir analizando parte por parte qué es cada una de estas. Una cromátide es esto, fíjense. Toda esta parte, fíjense si miran el color azul del centro que representaría a la molécula de ADN. Fíjense que todo esto es una misma molécula de ADN. Entonces, a lo largo, si miramos el cromosoma a lo largo, esto es una cromátide y esto es otra cromátide. Por eso podemos pensar que cada una de las cromátides está formada por una molécula de ADN distinta. Distinta en el sentido de que son dos moléculas individuales, pero recordemos que es una la copia de la otra. Ahora, cada una de las cromátides está compuesta por brazos. ¿Qué es un brazo? Para entender el concepto de brazo, al mismo tiempo tenemos que analizar qué es el centrómero. Fíjense, el centrómero es esta constricción, esta parte donde el cromosoma se afina. Entonces, a partir de la posición que ocupa el centrómero, tenemos hacia arriba un brazo, que lo conocemos como brazo P, y hacia abajo el otro brazo, que lo conocemos como brazo Q. Entonces, dependiendo de qué ubicación tenga el centrómero,
organizamos los brazos. Fíjense que en la imagen de la microfotografía también se nota. Acá tendríamos esta constricción que conocemos como centrómero y eso determina la ubicación de los brazos P y Q. Al mismo tiempo, en esta imagen no se ve, lo vamos a ver en la siguiente, tenemos el cinetocoro, que son dos placas proteicas que se asocian lateralmente al centrómero y que van a ser muy importantes a la hora de que la célula pueda ir manipulando estos cromosomas para organizar y distribuir el material genético de forma correcta. Y finalmente tenemos a los telómeros, que son los extremos de cada una de las cromátides, sería cada una de las puntas de los brazos, que corresponde con una región, ¿sí?, de ADN que tiene la función de preservar la información genética. El telómero se compone de ADN repetitivo. Después vamos a ver que en cada división celular se acortan estos telómeros. Entonces la idea es que al tener ADN que se repite, protege a los genes que poseen información importante y por ende sirven como una especie de capuchón. Fíjense, acá tenemos la misma imagen, pero un poco más compleja. Acá podemos observar los cinetocoros, que son estas placas de proteína que yo les contaba. En algunos casos, en algunos tipos de cromosomas, podemos encontrar unas constricciones secundarias, ¿sí? Fíjense cómo acá, en lo que sería este brazo, se vuelve a afinar y podemos obtener estos satélites, ¿sí? Son cromosomas con satélites. Y fíjense también que aparecen las bandas, que eso se ve bien cuando se hace la microfotografía, que eso tiene que ver con la disposición y la concentración de mayor o menor cantidad de distintas bases nitrogenadas. Recordemos que eran 4: adenina, timina, citosina y guanina. Acá se puede ver lo que les comentaba respecto de la función del cinetocoro. Fíjense bien cómo se aprecia que se a la misma altura del centrómero y estos palitos que le salen no son más que microtúbulos, los mismos microtúbulos que estuvimos analizando cuando vimos el citoesqueleto, que si se fijan acá se asocian a el cinetocoro y van a servir durante la división celular para poder distribuir estos cromosomas. Ahora, todos los cromosomas no son iguales desde el punto de vista morfológico. Los podemos clasificar según la posición que ocupa el centrómero. Básicamente los podemos dividir en 4 grupos que son los metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Los metacéntricos tienen el centrómero ubicado de forma equidistante respecto de los brazos. Los submetacéntricos tienen unos brazos más cortos y unos brazos más largos. Los acrocéntricos, fíjense que prácticamente no tienen el brazo superior, es muy cortito, y tienen prácticamente todo el ADN organizado en el brazo inferior. Y los telocéntricos directamente no poseen brazo P y tienen todo el ADN distribuido en el brazo Q. Fíjense entonces cómo con la información y la diferenciación de la morfología de los tipos de cromosomas podemos establecer el cariotipo, que no es más que los distintos cromosomas que encontramos en una célula que está atravesando un proceso de división y que son acomodados de formas de a pares. Nosotros vamos a ver posteriormente que existe lo que se llama cromosomas homólogos, que justamente son estos pares, donde los cromosomas se los ubica de a pares en función de la información que comparten porque codifican para los mismos genes y las mismas características. Entonces, establecer el cariotipo es importante, entre otras cosas, por ejemplo, para determinar si estamos hablando de un individuo macho o hembra. Fíjense acá abajo que tenemos el par X y el par Y. Como tenemos dos X, estamos hablando de una hembra, ¿sí? Entonces, el cariotipo nos da un montón de información útil para determinar algunos parámetros respecto del individuo que estamos estudiando.